Hola estimados, ¿cómo están? Hoy vamos a elaborar un litro de whisky sour con Valentine's. Pueden usar JB o un Irish Whiskey Jameson, el que más les guste. Para este litro de whisky sour vamos a utilizar cualquiera de estos tres whiskies. En este caso yo voy a hacer JB, un scotch, ahí pasamos al frente, limoncito y un ginger syrup o almíbar de jengibre para darle un toque más sabroso del trago. Y vamos a hacer esta jarra para que sea un litro de whisky sour. Vamos. 10 segundos más tarde. Bueno, primero, para preparar este litro de whisky sour vamos a necesitar, en este caso voy a usar JB, un whisky scotch, obviamente la jarrita de la licuadora o batidora, como la llaman en otros lugares. Y vamos a utilizar en dos proporciones, o sea, 2 vasos de whisky scotch JB en este caso, que tengan la misma medida, por supuesto. 2 vasos de whisky, 2 vasos old fashion, bueno, 2 vasitos de esos. O pueden ser 2 vasos de whisky scotch Valentine's o Irish whisky irlandés, el Jameson en este caso. Como les decía, yo utilicé JB para este litro de whisky sour. Vertimos nuestros 2 vasos o tazas de whisky JB en la licuadora. Vamos a utilizar jugo de un limón, jugo de limón, ¿no? Vamos a utilizar un vaso, también de la misma proporción, de la misma medida, un vaso de jugo de limón, exprimido lo posible si puede ser. Y para finalizar nuestro litro de whisky sour vamos a utilizar, en este caso, ginger syrup, almíbar de jengibre. En vez de un almíbar simple, yo utilicé un almíbar de jengibre para darle un toque más de sabor, para potenciar los sabores del whisky también. Le da un toque muy lindo, muy interesante. En ese momento yo estaba atendiendo el bar y bueno, mientras grababa el videito y le mostraba el proceso, tenía que atender a las personas, a los comensales. Y bueno, mientras les explicaba. Una vez todos vertidos los ingredientes en la licuadora, batimos y nos queda nuestro litro de whisky sour para embotellar y guardar en el refrigerador. Como les decía, una vez que tenemos batido nuestro whisky sour, nos queda así en la licuadora, procedemos a embotellarlo, obviamente en una botella de litro, previamente sanitizada, desinfectada, y así tenemos nuestro litro de whisky sour listo para preparar. Vamos a proceder a preparar un cóctel en unos instantes. No olviden suscribirse, dejar like y saludos cordiales para todos. 10 segundos más tarde. Bueno, ahora vamos a preparar el cóctel Quédate en Calafate. Este cóctel se hace en copa de martini, en copa cóctel también llamada. Vamos a utilizar nuestro litro de whisky sour. Bueno, primero vamos a matizar un poquito con un bitter de naranja, un bitter artesanal de la marca Caminante, que es el que preparo yo. Recuerden, Caminante_licores en Instagram, nos pueden seguir para ver los productos. Vamos a utilizar aproximadamente unos 100 mililitros de nuestro litro de whisky sour ya elaborado, ¿no? Con, como dijimos hace unos minutos atrás, con whisky JB, whisky scotch, jugo de limón exprimido y ginger syrup o almíbar de jengibre, que es lo mismo. Ya está preparado, entonces vamos a utilizar 100 mililitros de ese whisky sour elaborado, sin huevos, sin nada, ¿no? Vamos a utilizar aproximadamente unos 50 mililitros de licor de Calafate, elaborado también por mí, por la marca Caminante. Unos 50 mililitros dijimos. Todo eso lo vertimos en la licuadora. Ponemos una pala de hielo o abundante cantidad de hielo. Procedemos a batir enérgicamente. Decoramos con un twist de naranja. Batimos rápidamente y enérgicamente. Y servimos nuestro Quédate en Calafate. Va a quedar un color violáceo, un color muy lindo. Aparte
berry, los arándanos, las moras, o por ejemplo en este caso el calafate, combina muy bien con el whisky scotch. Entonces, terminamos de batir, colamos con el colador oruga, decoramos con el twist de naranja y ahí tenemos nuestro Quédate en Calafate. Espero que les guste. Salud y hasta el próximo video. Gracias.